Entonces vamos a explicar un ejemplo de cómo determinar estas medidas o estas nuevas medidas de posición, las cuales son los cuartiles, el recorrido y el recorrido intercuartile. Recordemos primero la fórmula, o lo primero que encontramos es el recorrido, que el recorrido es el máximo menos el mínimo. Siempre el recorrido va a ser el máximo menos el mínimo. En este caso, en este ejemplo que tenemos acá, recordemos que el máximo es el número mayor, el máximo es el número 16 y el mínimo es el más pequeño, en este caso sería el 10. Entonces el recorrido sería 16 menos 10 y vamos a obtener como resultado que el recorrido es de 6. Eso es lo principal o lo primero, el recorrido. El recorrido es el máximo menos el mínimo. Recordemos, máximo es el número más grande, mínimo el más pequeño. Que eso lo vimos en las guías de las semanas anteriores. Igual, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si nos pidieran la moda recordemos que es el número 10 porque es el número que aparece en mayor cantidad de veces. Vean que cuántos números 10 hay en este caso. En este caso hay 3 números 10. Entonces es el número que más veces se repite. Por lo tanto, la moda es el número 10. 3. Ajá, correcto. Se repite 3 veces. Luego de que ya tenemos la moda, tenemos el recorrido, vamos con los cuartiles. Aquí es muy importante que prestemos bastante atención. Los cuartiles, la palabra lo dice, los cuartiles lo que hacen es dividir los números en 4 partes porcentualmente iguales. La explicación que viene en el folletito trae unas fórmulas. Nosotros vamos a hacerlas sin las fórmulas. Entonces, como los cuartiles, vamos a escribir aquí, dividen los números en 4 partes iguales. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es agarrar esa cantidad de números. Vean que cuántos números son, cuántos números hay ahí. Hay 8. 8 números. Esos 8 números los voy a agarrar y los voy a dividir entre 4. ¿Por qué? Porque yo tengo que dividir la cantidad de números en 4 partes iguales, porque eso es el sentido de los cuartiles. Entonces yo digo 8 dividido entre 4, 8 dividido entre 4, me da como resultado 2. Es decir, cada dos números va a estar ubicado un cuartil. Es decir, acá están los primeros 2 números. Aquí, después de ese número 10, va a estar el primer cuartil. Ahí se va a ubicar el primer cuartil después de esos primeros 2 números. Luego cuento otros 2 números y ahí se va a ubicar el segundo cuartil. Y por último cuento otros 2 números y ahí se va a ubicar el tercer cuartil. Recuerden que son 3 cuartiles. Entonces, con base a esos 3 cuartiles, yo divido los números en 4 partes porcentualmente iguales. ¿A qué me refiero con 4 partes porcentualmente iguales? Que hay 2 números, 2 números, 2 números y 2 números. Entonces, ¿cuál sería el valor? Ahora sí, vamos a determinar los cuartiles. El cuartil 1. Recuerden que son 3 cuartiles. El cuartil 2 y el cuartil 3, ¿verdad? Cuartil 1. ¿Dónde quedó el cuartil 1? Queda acá, donde está la flecha. Queda, o sería un número que esté entre 10 y 10. Como nosotros ya sabemos, si tenemos que ubicar un número que esté en el centro, lo que hacíamos era sumar ambos números y dividirlo entre 2. 10 más 10 dividido entre 2 vuelve a dar el 10. Por lo tanto, ahí en este lugar de la flecha también estaría el número 10. Por lo tanto, el cuartil 1 es el número 10. ¿Cuál sería el cuartil 2? El cuartil 2, vean que es la mediana. El cuartil 2 está en el puro centro, ¿verdad? El cuartil 2, 4 números, 4 números. Vean que el cuartil 2 tiene que darles igual que la mediana. El cuartil 2 y la mediana son el mismo resultado. Entonces, el cuartil 2 hacemos lo mismo. Tenemos el 12, lo sumamos. 12 más 12. Y lo dividimos entre 2. Obtenemos el resultado y ese resultado sería el cuartil 2, que a la vez también es la mediana.
el cuartil 2 y la mediana tienen el mismo resultado. Por último tenemos el cuartil 3, que el cuartil 3 es acá en esta última flecha, y tenemos que está ubicado entre 13 y 15. Entonces igual sumamos 13 y 15, 13 más 15 lo dividimos entre 2 y obtenemos el cuartil 3, que el cuartil 3 sería el número 14. Entonces esa es la forma más fácil o una forma simplificada de determinar los cuartiles. Y por último tenemos el recorrido intercuartílico, que el recorrido intercuartílico es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Ese es el recorrido intercuartílico. Si ya nosotros tenemos o sabemos cuál es el cuartil 3, en este caso 14, le restamos el cuartil 1, que es 10, y obtenemos el resultado, que el recorrido entre los cuartiles es de 4 numeritos, ¿verdad? Ahí tenemos el primer ejemplo. Ok, ahora vamos con un segundo ejemplo. Vean que en este segundo ejemplo tengo más números. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números. Entonces, como los cuartiles dividen los números en 4 partes iguales, lo primero que yo voy a hacer es agarrar ese 12, que es la cantidad de números, y dividirlo entre 4. Siempre la cantidad de números la dividimos entre 4. ¿Por qué? Porque los cuartiles me dividen los números en 4 partes iguales. Entonces 12 lo divido entre 4, la cantidad de números, ¿verdad? En este caso sería 12 dividido entre 4, me da como resultado el número 3. Entonces el resultado es 3. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 3 números va a haber un cuartil. Yo digo 10, 15 y 15. Ahí va a estar el primer cuartil. ¿Dónde? En medio, ¿verdad? Cuento otros 3 y ahí va a estar el segundo cuartil. Aquí cuento otros 3 y ahí ya tenemos el segundo cuartil. Y cuento otros 3. Vean que yo agrupo de 3 en 3. ¿Por qué de 3 en 3? Porque este resultado de la división me dio 3. Entonces lo voy ubicando de 3 en 3. Entonces ya ahí tengo los números divididos de 3 en 3. Y vean que se crearon 4 grupos con la misma cantidad de números. 4 grupos con 3 numeritos cada uno. Ahí ya ubico los cuartiles, ¿verdad? Primer cuartil va a estar acá. Segundo cuartil, acá en medio. Y tercer cuartil, acá. Siempre ahí van a estar los cuartiles. ¿Cómo hago para determinarlos? Con la calculadora. Yo sumo. Por ejemplo, el primer cuartil quedaría entre 15 y 19. Entonces yo saco la calculadora, 15 más 19 y lo divido entre 2. Obtengo que el primer cuartil es el número 17. El segundo cuartil, recuerden que el segundo cuartil es lo mismo que la mediana. Sería el número que esté entre 24 y 25. Entonces agarro la calculadora, sumo 24 más 25, lo divido entre 2, lo paso a decimales. El segundo cuartil es 24.5, ¿verdad? Vean que aquí en la calculadora nos dio 24.5. Y el último cuartil es el número que está entre 28 y 29. Entonces 28 más 29 igual lo divido entre 2. Tengo como resultado 28.5. Y ahí ya determiné el valor o el resultado de los 3 cuartiles. Por último, determino el recorrido intercuartílico, que sería el tercer cuartil, que es 28.5. Le resto el primer cuartil, que es 17. Y obtengo el resultado, ¿verdad? Lo hacemos, pueden hacerlo en la calculadora, sería 28.5 menos 17 y obtengo como resultado el recorrido entre cuartiles, que es de 11.5. Y esa sería la explicación para cómo determinar los cuartiles, los recorridos, el máximo, el mínimo. Recordemos que el cuartil 2 es lo mismo o da lo mismo que la mediana siempre. En este caso, el mínimo es el número más pequeño, el 10, el máximo, recordemos el número más grande, en este caso, 36. La moda es el número que aparece en mayor cantidad de veces, en este caso,
creo que es el 15. El recorrido es el máximo menos el mínimo, ¿verdad? El recorrido siempre es el máximo menos el mínimo. En este caso sería el 36 menos el 10. Y así obtengo el recorrido, que en este caso sería el número 6. Y ahí hay un repaso de todas las medidas de posición.